Este es el resumen de Noticias de la Nación. Este es el resumen de noticias de la semana del 10 al 16 de marzo de 2025. En el cierre de una semana agitada, Javier Milei visitó Expo Agro y respaldó a Patricia Bullrich. En su primera intervención pública luego de los disturbios del miércoles, el presidente brindó un discurso al campo en Expo Agro. Ante un auditorio de productores agropecuarios, empresarios y dirigentes políticos y del sector rural, el presidente Javier Milei defendió la actuación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En su paso por la última jornada de la exposición dedicada al campo, el presidente señaló: "Quiero agradecer la presencia de Bullrich, que vino a acompañarme a esta exposición, y por su enorme trabajo sosteniendo los valores de la República en todos los terrenos que ello lo requiera". Junto al presidente, se sentaron la ministra y el diputado nacional José Luis Espert. En otro tramo del discurso, Milei ensalzó el modelo agroexportador por oposición al que llamó modelo nefasto de la justicia social, elogió al campo, destacó cifras de su gestión, dijo que cumplió el 97% de las promesas de campaña y que Luis Caputo fue elegido el mejor ministro de Economía del mundo. La inundación en Bahía Blanca también fue parte del discurso presidencial. En ese tramo, volvió a elogiar a Bullrich y a otros ministros, y justificó su viaje a la ciudad días después de la tragedia. Mientras que algunos aprovechan las desgracias para el carancheo político y berreta propio de los políticos que nos han empobrecido a lo largo de la historia, de los 8 ministerios que tenemos, 6 estuvieron trabajando de modo activo para ayudar a Bahía Blanca, enumeró. De seguridad, el que las hace, las paga. Los buenos son los de azul. Y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros, esos son los malos y esos son los que tienen que ir presos y los vamos a meter presos. Vamos a defender a la República, porque no es que vienen contra mí, vienen por ustedes, yo solo estoy en el medio. Así que imaginen que si acelero en las curvas, ahora voy a acelerar mucho más. El INDEC anunció que la inflación de febrero fue 2,4% y acumuló 66,9% en los últimos 12 meses. El número es el primero desde que el Banco Central ralentizó la devaluación del peso al 1%. Por el impacto de la suba de la carne y a pesar de que la depreciación mensual del peso se ralentizó desde el mes pasado, el proceso de desinflación hizo una pausa, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados globales y la convulsionada política interna. La suba de los precios acumuló 4,7% en el primer bimestre del año. Y en los últimos 12 meses sumó 66,9%. Según los expertos, habrá que seguir con atención los números de marzo, un mes estacionalmente alto y en el que influirían los rubros de educación, la carne y la ropa. El presidente había dejado trascender en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso que podría haber reveses en el proceso de desinflación, la bandera de su gestión. Patricia Bullrich denunció por sedición a supuestos barras de 20 clubes y a 2 intendentes. El Ministerio de Seguridad denunció por los delitos de sedición, atentado al orden público y asociación ilícita agravada a los grupos organizados de barras bravas de más de una veintena de clubes de fútbol que, según el gobierno, participaron de la movilización por los jubilados frente al Congreso. La cartera conducida por Bullrich también apuntó contra los intendentes peronistas Fernando Espinosa y Federico Termin, y señaló que fue organizada por un dirigente ligado a Barrio Nuevo. Por último, pidió que la jueza porteña Karina Andrade, que liberó a 114 detenidos, deje la causa. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal número 11, subrogado por el juez Sebastián Casanelo, que está de licencia y es reemplazado por Sebastián Ramos. El fiscal es Franco Picardi, informaron fuentes judiciales. En su presentación, el ministerio sostuvo que los presuntos barras fueron dispuestos a sembrar el caos y que, bajo la máscara de la protesta social, ejercieron violencia de manera premeditada. Por los hechos del miércoles, la ministra acumula al menos 4 denuncias en la justicia federal. El viernes la jueza Karina Andrade justificó la decisión de liberar a los detenidos al señalar que desde el gobierno no le enviaron ni siquiera la información básica de la detención de esta gente y que priorizó derechos, como el de manifestarse libremente, que tiene aval constitucional. Esto explicaba la jueza Andrade en una entrevista radial.
no fue una decisión como, a ver, para utilizar un término trasnocha, no, a ver, fue una decisión en el marco de, como dije, priorización de derechos, la Constitución, el derecho a expresarse, a manifestarse, y en paralelo estas detenciones que no estaban siendo informadas en un control, digamos, básico de las detenciones de las personas. En esa priorización de derechos es que, bueno, esto, digamos, merece una respuesta rápida con los elementos que yo tenía, que los elementos que tenía era cómo se estaban informando. O sea, no se cumplían los requisitos básicos de información al juez. Y después, por eso lo dejé muy en claro, y creo que la Fiscalía esto lo entiende, digamos, o sea, ellos tienen a cargo la investigación y obviamente podrán seguir la investigación y se harán todas las medidas de prueba. A un mes de su internación, el Papa continúa estable y se recupera lentamente. El sitio Vatican News dio a conocer que la recuperación de Francisco se sostiene, pero es lenta y se necesita tiempo para que las mejorías se consoliden. El sumo pontífice, de 88 años, está internado en el Policlínico Agustino Gemelli de Roma desde hace un mes por una bronquitis y una neumonía bilateral. Según se indicó, ya no se dará a conocer el parte médico matutino y tampoco el informe vespertino, porque el personal de salud considera que la situación es estable y califican esa noticia como positiva dado que no hay novedades con respecto al cuadro clínico. Por otro lado, el Papa continúa con su terapia motora y respiratoria. El informe del viernes sostuvo que Jorge Bergoglio pasó una noche tranquila, al tiempo que por la tarde del jueves la citada oficina de prensa del Vaticano dijo que los médicos le llevaron una torta con velas para celebrar el 12º aniversario de su elección. Comienza la temporada 2025 de la Fórmula 1. La máxima categoría del automovilismo retoma su actividad con el Gran Premio de Australia. Charles Leclerc dominó la segunda sesión de entrenamientos libres al registrar el mejor tiempo en el circuito de Albert Park. El piloto de Ferrari superó a Oscar Piastri y Lando Norris, quienes finalizaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. La sesión de prácticas libres estuvo marcada por el accidente del debutante Uri Berman con su Haas, lo que impidió que participara en la segunda tanda mientras el equipo reparaba su monoplaza. En la segunda sesión, se produjo un incidente entre Norris y Liam Lawson en la salida de boxes, cuando el piloto de McLaren intentó hacer una salida de práctica y el neozelandés de Red Bull lo superó de manera agresiva, obligando a Norris a salir al césped para evitar el contacto. Tampoco fue una buena segunda práctica para los pilotos titulares de Alpine, el nuevo equipo de Franco Colapinto, quien está como piloto de reserva. Pierre Gasly se mostró muy errático y siguió de largo a una curva, recalando de manera directa fuera de la pista. La acción en el Gran Premio de Australia continuó con la clasificación programada para durante la madrugada del sábado y la carrera a la 1 de la mañana del domingo en nuestro país. El Clásico de Avellaneda es el plato fuerte de la fecha en esta nueva fecha de la Liga Profesional. El sábado a las 16 River visitará a Riestra tratando de asegurarse su presencia en la siguiente instancia. A las 6:30 habrá doble programa. Rosario Central y Gimnasia de La Plata, y Estudiantes y Newell's. A las 21 horas se jugarán los últimos partidos del día, por un lado, Sarmiento ante Talleres y Huracán frente a Independiente Rivadavia. El domingo será el turno del clásico interzonal y plato fuerte de la fecha, entre Independiente y Racing, abriendo a las 16 los encuentros del día. Un rato después, a las 6:15, Boca recibe a Defensa y Justicia. Por último, a las 21, Lanús se enfrentará a Instituto de Córdoba y Belgrano recibirá a Barraca Centra. En la previa, esto dijeron Gabriel Arias y Rodrigo Rey, arqueros de Racing e Independiente, en la conferencia de prensa conjunta. A veces el público o el hincha también se deja llevar por lo que va demostrando el equipo en los momentos del partido. Si un equipo arranca los primeros minutos generando 3 situaciones de gol, córner, y creo que la gente se entona y ese empuje se siente. Después, jugar de local te da el plus de estar de local con tu gente, y también jugar a veces de visitante te da ese plus de ir que vas contra todo en contra y tenés la chance de ir, plantarte 11 contra toda la gente ¿Te gusta en esto? contra. Para mí en lo particular Sí. me gusta, entonces creo que son motivaciones diferentes tanto de local como de visitante para
hacer lindos momentos y lindos partidos. Hay jugadores que ante la adversidad, ante el clima, que puede ser agresivo, reaccionan de una forma que se agrandan, ¿no? Sin duda, como dice Gaby, eso creo que un poco lo tenemos todos los que jugamos al fútbol. Y bueno, depende la condición que te toca, está en cada equipo buscar su motivación y poder hacerla valer por sobre el otro. Este fue el resumen de Noticias de la Nación.